A veces, el mal se esconde detrás de una cara común. Wade Wilson era exactamente eso, un hombre que pasaría desapercibido entre la multitud, pero cuyo nombre se convertiría en sinónimo de terror y brutalidad. Nacido en 1994, en un pequeño pueblo de Florida, Wade creció en un ambiente aparentemente normal, pero algo oscuro se gestaba en su interior desde temprana edad. Su infancia estuvo marcada por episodios perturbadores, que los adultos a su alrededor pasaron por alto. Pequeños animales desaparecían del vecindario, y Wade siempre estaba cerca cuando sucedía. En la adolescencia, las señales se hicieron más evidentes. Peleas en la escuela, comportamiento agresivo y una fascinación mórbida por la violencia que preocupaba a sus compañeros más cercanos. A los 18 años, Wade Wilson entró en el mundo del crimen. Empezó con pequeños robos y vandalismo, pero pronto vio que tenía una sed insaciable por algo mucho más oscuro. Su apariencia inofensiva, cabello rubio, ojos azules y sonrisa engañosa, se convirtió en su mayor arma. Aprendió rápidamente a usar esa fachada para acercarse a sus víctimas, ganando confianza antes de revelar su verdadera naturaleza. Lo que diferenciaba a Wade Wilson de otros criminales no era únicamente su crueldad, sino también su capacidad de planificación y manipulación. Estudiaba a sus víctimas, conocía sus hábitos, sus debilidades. Era como un depredador calculador que sabía exactamente cuándo y cómo atacar. Su transformación de un joven con problemas a un criminal violento fue progresiva, pero implacable. Primer crimen importante, inicio de la escalada. Ocurrió en octubre de 2019, cuando Wade Wilson tenía solo 25 años, impactando a la comunidad. La víctima fue Christine Melton, una mujer de 35 años que vivía sola en Cape Coral, Florida. Lo que hacía este crimen particularmente perturbador era la forma en que Wade logró acceder a su casa. Christine había conocido a Wade en un bar local, unos días antes. Él se presentó como un chico simpático, interesado en conocerla mejor. Conversaron durante horas y Wade demostró ser un buen oyente, haciendo preguntas sobre la vida de ella, sus pasatiempos, su rutina. Lo que Christine no sabía era que cada información compartida estaba siendo mentalmente catalogada por el joven. En la noche fatídica, Wade apareció en casa de Christine sin avisar. Ella lo recibió, creyendo que se trataba de una visita casual. Pero al cerrarse la puerta, la verdadera cara de Wade se reveló. El crimen fue brutal e inútilmente violento. Christine fue encontrada muerta en su propia casa, y la escena dejó profundamente perturbados incluso a los investigadores más experimentados. Lo que impactó a autoridades fue la frialdad con que Wade ejecutó el crimen. No hubo señales de lucha o pánico de su parte. Cada movimiento parecía calculado, como si lo hubiera ensayado mentalmente varias veces. Después de cometer el asesinato, Wade simplemente salió de la casa y continuó su vida normalmente, como si nada hubiera pasado. La investigación inicial no apuntaba a Wade como sospechoso. Su apariencia inocente y su capacidad de mentir lo mantuvieron fuera del radar policial por semanas. Incluso asistió al funeral de Christine, consolando a familiares y amigos, interpretando el papel de un conocido preocupado por la tragedia. Segundo crimen: la escalada de la violencia. Solo 2 días después del asesinato de Christine Melton, Wade Wilson cometería otro crimen. Demostraría que su primer asesinato no fue un impulso aislado, sino parte de un patrón sombrío mucho más grande. La segunda víctima fue Diane Ruiz, una mujer de 43 años que trabajaba como vendedora en una tienda local. Diane regresaba del trabajo cuando se encontró con Wade en Cape Coral. A diferencia del primer crimen, este no fue premeditado de la misma manera. Wade vio una oportunidad y decidió actuar. Se acercó a Diane, ofreciéndole ayuda con sus compras, usando su encanto natural para bajar las defensas de la víctima. Lo que siguió fue aún más impactante que el primer crimen. Wade forzó a Diane a entrar en su coche y la llevó a una zona aislada. Durante el trayecto, demostró una frialdad aterradora, conversando casualmente mientras su víctima estaba claramente en pánico. Testigos posteriores informaron haber visto el coche de Wade en esa región, pero ninguno se dio cuenta de que estaba presenciando un secuestro. El crimen contra Diane fue particularmente brutal. Wade no solo la asesinó, sino que también trató de ocultar el cuerpo, lo que sugería una planificación, incluso si el crimen fue más espontáneo.
mostró conocimiento de cómo dificultar la identificación de la víctima y confundir la investigación policial. Tras cometer el segundo asesinato, Wade Wilson mostró una confianza inquietante. Volvió a su rutina diaria, frecuentó los mismos lugares de siempre, e incluso concertó citas con otras mujeres a través de aplicaciones de citas. Era como si los crímenes no le hubieran causado ningún impacto emocional, lo que revelaba el alcance de su personalidad psicópata. La cercanía temporal entre ambos crímenes y su brutalidad similar alertaron a las autoridades. Se empezó a investigar si había un asesino en serie operando en la región. Wade Wilson estaba a punto de descubrir que su apariencia inocente no lo protegería para siempre. La caída y la investigación. La investigación que llevaría a la captura de Wade Wilson comenzó cuando una de las mujeres que había conocido a través de aplicaciones de citas decidió acudir a la policía. Algo en su comportamiento durante el encuentro la había dejado profundamente incómoda. Ella informó que Wade hacía comentarios extraños sobre violencia y tenía un interés morboso en casos criminales. Al mismo tiempo, el análisis forense de las escenas del crimen empezó a revelar pistas cruciales. Fibras de tejido encontradas en la casa de Christine Melton eran compatibles con ropa que Wade había usado recientemente. Cámaras de seguridad de la zona captaron su coche en las proximidades de los dos lugares del crimen en los horarios relevantes. Lo que selló el destino de Wade fue su propia arrogancia. Creyendo estar por encima de la ley, guardó pertenencias de las víctimas como trofeos. Al obtener la policía una orden de registro de su residencia, hallaron evidencia que lo vinculaba directamente a los crímenes. Había fotografías de las víctimas, objetos personales que habían sido robados e incluso anotaciones que sugerían que estaba planeando otros ataques. Durante el interrogatorio, Wade Wilson intentó mantener su fachada de inocencia. Negó implicación en los crímenes e intentó crear coartadas falsas. Pero a medida que las evidencias se acumulaban, su compostura comenzó a desmoronarse. En un momento revelador, incluso sonrió al ser confrontado con detalles de los crímenes, demostrando una total ausencia de remordimiento. La comunidad local quedó en shock cuando se reveló la identidad del asesino. Vecinos y conocidos describieron a Wade como la última persona de la que sospecharían que cometería crímenes tan horribles. Esta disonancia entre su apariencia y sus acciones hizo el caso aún más perturbador para quienes lo seguían. El juicio y la sentencia. El juicio de Wade Wilson comenzó en junio de 2024 y rápidamente se convirtió en uno de los casos más seguidos de Florida. La fiscalía presentó un caso muy sólido, basado en pruebas forenses, testimonios y el historial del acusado. Lo que más impactó al jurado fue la frialdad de Wade al cometer los crímenes y su completa falta de remordimiento. Durante el juicio, salieron a la luz detalles perturbadores sobre la personalidad de Wade. Expertos en psicología forense testificaron sobre su condición mental, describiéndolo como un psicópata clásico, incapaz de sentir empatía o remordimiento genuino. Informes psiquiátricos revelaron que había fantaseado con cometer crímenes violentos desde la adolescencia. La defensa intentó argumentar que Wade sufría de trastornos mentales, que disminuían su responsabilidad penal. Se presentaron pruebas de abuso de sustancias y traumas infantiles que, según se afirmó, contribuyeron a su conducta. Sin embargo, la frialdad y el cálculo de sus crímenes, sumado a cómo ocultó sus actos, contradecían la alegación de incapacidad mental. La fase de sentencia trajo una decisión que sorprendió incluso a observadores experimentados del sistema judicial. El juez condenó a Wade Wilson a pena de muerte, por la excepcional brutalidad de sus crímenes y el riesgo que representaba para la sociedad. Las familias de las víctimas brindaron testimonios conmovedores, detallando el impacto devastador de los crímenes. Su ejecución no tiene fecha, pues el sistema judicial de Estados Unidos permite múltiples apelaciones en casos de pena capital. La historia de Wade Wilson es un recordatorio sombrío de que el mal puede esconderse tras una apariencia inocente. Su capacidad de engañar y manipular personas, sumado a su completa falta de empatía, lo convirtió en un depredador muy peligroso. El caso sigue impactando a la comunidad de Cape Coral, siendo un estudio de la violencia humana y la justicia penal. Hoy, Wade Wilson es sinónimo de brutalidad calculada y frialdad psicopática. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para el mal absoluto y de la vigilancia constante contra quienes eligen la violencia. Su destino en el corredor de la muerte es visto por muchos como la única respuesta apropiada para los crímenes atroces que cometió.